Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar algunos ejes temáticos y problemáticos que vamos a trabajar en esta asignatura que llamamos Sociología Contemporánea. Se llama Sociología Contemporánea porque, a diferencia de Sociología Clásica, nosotros vamos a abordar una serie de autores, de perspectivas analíticas, de problemas y conceptos que acontecen fundamentalmente desde las primeras décadas del siglo XX en adelante hasta la actualidad. Si con la sociología clásica ustedes lo que analizaron, lo que estudiaron fueron a los padres de la sociología, a estos autores clásicos que son clásicos porque claramente fueron quienes fundaron la sociología como disciplina singular, pero además son clásicos porque actualmente seguimos revisitando a esos autores, a sus conceptos de análisis, a sus investigaciones, y también son clásicos estos autores, y los llamamos nuestros clásicos, porque la conceptualización o las distintas conceptualizaciones y perspectivas analíticas que se fueron consolidando a lo largo del siglo XX y en la actualidad también, reenvían a categorías de análisis de esos autores que llamamos clásicos. Marx, Weber, Durkheim, Simmel lo han visto también dentro de sociología clásica, en particular los primeros que nombré, Marx, Weber, Durkheim, escribieron sus trabajos, sus teorizaciones, sus investigaciones en el momento en el cual el capitalismo se estaba consolidando como modo de acumulación. Y escribieron sobre el modo de producción capitalista con sus leyes de funcionamiento que eran distintas a modos de producción anteriores, como el feudalismo, como el esclavismo, o el esclavista, pero también buscaron dar cuenta del proceso de modernización social, del proceso de modernización del Estado, del proceso de secularización social, de los procesos de conflicto e integración que acontecían en sociedades que estaban cambiando rápidamente en relación a la sociedad tradicional y cuyos trabajos se afincaron fundamentalmente en el siglo XVIII, siglo XIX y también en Europa, porque los países o las sociedades que miraban nuestros padres de la sociología, nuestros sociólogos clásicos, eran Alemania, Francia, Inglaterra. La sociología contemporánea va a remontarse a otro momento histórico, que es el siglo XX y las décadas también del siglo actual, porque estamos hablando de una sociología contemporánea. Esto es algo que está sucediendo con nosotros también, aunque tiene también, por supuesto, su historia. Y esa sociología contemporánea, algunos autores mencionan como punto de inflexión los años 30, 40 del siglo XX. Ese sería un momento en el cual hay una bisagra entre la sociología clásica y la sociología contemporánea. ¿Y cuáles son los temas, problemas que va a revisitar y que va a revisar esta sociología contemporánea o estos sociólogos contemporáneos? Insisto, retomando, releyendo, analizando las categorías de análisis de los sociólogos clásicos. Bueno, el capitalismo sigue siendo un modo de acumulación que se consolida en el siglo XX y también en el siglo XXI. Pero hay ciertos cambios en la sociedad de los cuales las distintas perspectivas también buscan dar cuenta. Respecto al capitalismo, y esto lo vamos a reiterar más adelante también a lo largo de las clases, el capitalismo se transnacionaliza, aparecen los grandes monopolios empresarios, el mundo del trabajo también se segmenta, aparecen o se da cuenta sobre los sectores informales, el trabajo precario, las distintas formas de vinculación con este mundo del trabajo, aumentan en el mundo occidental las credenciales educativas, ¿sí? Aumentan las personas que experimentan movilidad social ascendente, también gracias a la posibilidad de calificarse, de realizar estudios primarios, secundarios, universitarios. Bueno, solo para decir algunos aspectos y temas que se hacen presentes en las sociedades del siglo XX.
Por supuesto que una sociología clásica, sin lugar a dudas, reenvía a los autores clásicos, Marx, Weber, Durkheim, en algunos programas incluye Simmel, en otros no, en las distintas universidades, en nuestro caso sí se ha incluido, pero Marx, Weber y Durkheim se incluyen en cualquier materia de sociología clásica. Tal vez los textos que se estudian en esos distintos programas de sociología clásica en las universidades pueden variar, pueden cambiar, pero los clásicos no van a faltar. Ahora bien, en una sociología contemporánea, si ustedes indagan en distintos programas de las universidades, se van a encontrar con que pueden ser muy distintos y los temas que se estudian son diferentes, los autores que se citan también. Si ustedes luego siguen haciendo otras sociologías más adelante, una sociología política, de la cultura, cómo se dictan en nuestra universidad, bueno, eso también son sociologías que van a abordar temas y autores contemporáneos. En nuestra sociología contemporánea, nosotros decidimos introducirlos a ustedes en la tensión, estructura, acción. La noción de estructura y la noción de acción, ustedes las vieron en sociología clásica. También sociología clásica podría haberse organizado alrededor de esa tensión. Y sin lugar a dudas, ustedes vieron cómo algunos autores ponían más la lupa en la estructura y otros en la acción. Marx, con su propuesta de modo de producción capitalista, en algunos de sus textos más importantes, tiene una propuesta más estructuralista, esto es, cómo incide el modo de producción en las acciones y en las condiciones de vida de las personas, de los individuos. Durkheim es estructuralista. ¿Por qué? Y bueno, porque para Durkheim el individuo es un ser vacío de sustancia y la sociedad es la que lo moraliza. Es la sociedad la que carga de sentido esas vidas, que lo carga o que lo socializa en normas y valores para que nuestras acciones se produzcan de un modo cohesionado, de un modo integrado, evitando el conflicto, evitando el caos. El texto que ustedes vieron, el concepto que analizaron de suicidio anómico. Bueno, el suicidio anómico es el producto de la desregulación social, de esas experiencias vitales que de pronto quedan desprovistas, sin esas regulaciones que organizan, que conducen nuestros comportamientos sociales. Weber, por el contrario, su sociología, su individualismo metodológico es el fruto de el análisis de la acción social. La acción social siempre es una acción en referencia a la acción de otros. La acción social es una relación social. Pero en todo caso, las estructuras son el resultado, son el producto de la acción social. No es la acción social el producto de la estructura. Entonces, cuando hablamos de la estructura en sociología o en ciencias sociales, pero en sociología en particular, estamos hablando de un conjunto de reglas, de normas, de valores, de modos en que las personas se vinculan al modo de producción y cómo eso incide en nuestras acciones, en nuestras percepciones del mundo social. La estructura nos pesa de distinto modo, pero nos condiciona. Las estructuras condicionan nuestros actos, condicionan nuestros pensamientos, regulan nuestros actos, regulan nuestros pensamientos. Y son esas estructuras o son las estructuras las que también permiten las interacciones sociales, porque toda interacción con otros y con otras requiere de ciertas normas, de ciertas reglas mínimas que permitan nuestra vinculación. Ahora bien, cuando el foco y la lupa está puesta sobre la acción y no tanto sobre la estructura, es un descentramiento, o bueno, es centrarnos en la acción y no tanto en la estructura. Bueno, ahí lo que observamos, o lo que observan las distintas perspectivas analíticas, es un ser activo. Si algunas perspectivas estructuralistas tienden
a reflejar a un ser pasivo que recibe, que aprende a comportarse conforme a lo que las estructuras esperan de esa persona o de ese actor. Por el contrario, las perspectivas que ponen la lupa en la acción, y es la acción el que crea, recrea, reproduce estructuras, ahí la mirada es de un actor dinámico, es de un ser activo, porque es un actor o es un individuo productor, productor de normas, productor de valores, y esta producción y reproducción de normas y valores es un proceso negociado, se negocia, se entra en conflicto con otros, con otras, y ahí la mirada es, por supuesto, mucho más activa del rol que los actores tienen en la producción y reproducción de estructuras. Ahora bien, nosotros dijimos e hicimos referencia a una tensión estructura-acción, porque vamos a decir algo, Marx, es cierto que en gran parte de sus textos su perspectiva es más estructuralista, ¿por qué? Y bueno, es porque es el modo de producción y la manera en que nosotros nos vinculamos con ese modo de producción, si tenemos para vender nuestra fuerza de trabajo, si somos propietarios de los medios de producción, eso ocupa un lugar destacado en el modo en que vamos a interactuar con los demás, en las condiciones de vida que vamos a tener, en los pensamientos que vamos a desplegar y desarrollar. Pero también Marx tiene textos en los cuales le da mucha importancia a la acción. La noción de praxis, conocer para transformar. De hecho, en el manifiesto comunista aparece esta idea de, bueno, es la clase trabajadora aquella que va a poder revolucionar o mediante un acto revolucionario cambiar las condiciones opresivas que el capitalismo ejerce sobre ellos. Hay un lugar más activo de los actores, de los agentes. Entonces, en algunos textos, en Marx hay una perspectiva de un actor activo. No es que es un estructuralismo, no es una estructuración o un estructuralismo totalmente opresivo. Pero bueno, hay otros textos donde el peso de la estructura sobre la acción se muestra mucho más, con mucho más dinamismo o con mayor importancia. ¿Por qué vamos a ver esta tensión estructura-acción? En primer lugar, les quiero mencionar, no hay una teoría de la acción social en ciencias sociales y en sociología. Lo que notamos es que las distintas perspectivas que tratan el problema de la estructura y la acción suelen poner la lupa en uno o en otro. Quienes ponen nuevamente el peso o la lupa en la estructura, lo que se preocupan es ver cómo los actores incorporan, introyectan a través de procesos de socialización un conjunto de normas, valores, reglamentaciones sociales que nos permitan actuar buscando la integración social y evitando el conflicto social. Quienes ponen la lupa en la acción consideran que el actor o el agente es un ser creativo y que primero está la acción y luego la estructura. Para el estructuralismo primero es la estructura, luego la acción como algo subsidiario de la estructura. Para las perspectivas que ponen la lupa en la acción, primero es la acción que produce estructuras. ¿Por qué vamos a hablar de una tensión estructura-acción? Porque lo que vamos a trabajar en nuestra materia es sobre cómo distintas perspectivas analíticas, autores o temas que han sido tratados por algunas perspectivas de análisis, cómo tensionan esa relación estructura-acción. ¿Cuándo? Bueno, son perspectivas que vamos a abordar porque surgieron a partir de los años 60, 70 del siglo XX y nos permiten reflexionar sobre cómo se producen y reproducen las estructuras en la sociedad, qué lugar tienen los actores vistos como agentes, esta idea de agencia, de capacidad de acción, de capacidad de creación, de capacidad de transformación.
Entonces, ¿qué lugar ocupan los agentes en esta producción de estructuras? Pero no es una producción mecánica. Los agentes tienen capacidad de creación y capacidad de transformación también. Como diría Giddens, que no es un autor que vamos a trabajar, pero seguramente vamos a mencionar, no hay acción sin estructura, no hay estructura sin acción. No podemos entender la una sin la otra. Y para darles un ejemplo, que vamos a reiterar otra vez en algún momento, él da un ejemplo. Si la lengua es una estructura, que es un conjunto de códigos, de reglas que nos permiten armar palabras, que nos permiten armar oraciones, que nos permiten entablar un diálogo. La lengua es una estructura, pero el habla, este acto de usar las palabras y las reglas lingüísticas, es una acción. Ahora, ¿puede haber habla sin lengua? Y no, porque el acto de hablar requiere esas estructuras que nos permitan concatenar palabras, concatenar signos, darle sentido a eso que queremos decir. Ahora, ¿puede haber lengua sin habla? Y la lengua como estructura, si nadie la habla, si nadie habla esa lengua, esta idea de lengua muerta, ¿no? Entonces, no hay acción sin estructura, no hay estructura sin acción. Nuestro programa de la materia va a tener como un eje central para discutir a partir de los distintos autores y problemas analíticos que vamos a revisitar, respecto a los cuales vamos a reflexionar, la tensión estructura-acción. ¿Y eso cómo lo vamos a trabajar? En primer lugar, nuestra primera unidad del programa va a estar dedicada a tratar la perspectiva analítica llamada estructuralismo genético, o estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu. Con esta perspectiva, lo que vamos a estar mirando es de qué modo Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que murió a inicios del siglo XXI, nos propone tratar de conciliar tanto la estructura y la acción para pensarlo de modo dialéctico. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a partir de la propuesta de sus conceptos mediadores, hábitos y estrategias. Es a partir de estos conceptos que Bourdieu lo que va a buscar es superar las perspectivas estructuralistas que él considera para su análisis, pero que supone son acotadas para comprender el otro elemento que es cómo pesa la acción en la producción y reproducción de esas estructuras. Entonces va a intentar superar el estructuralismo al que considera como una perspectiva valiosa y a su vez incorporar las perspectivas subjetivistas que también considera valiosas, pero que propone o, digamos, analiza, son acotadas porque si bien introducen al actor, a la gente que el estructuralismo había dejado de lado, estas perspectivas subjetivistas no le dan una importancia y una relevancia como amerita a de qué manera las estructuras condicionan, regulan, orientan nuestras acciones, nuestros pensamientos en el mundo social. Y vuelvo a reiterar, estructura para las ciencias sociales y para la sociología puede tener distintas acepciones. Para algunos autores la estructura va a estar más ligada con las normas y los valores sociales, para otras perspectivas como la de Marx con modo de producción o con estructura socioeconómica productiva. Estructura en la sociología algunas veces se va a confundir con estructura social. No es lo mismo, porque la estructura social en todo caso es un aspecto de la estructura. ¿Qué miramos en la estructura social? Cómo los distintos individuos se diferencian, se distinguen de acuerdo a determinados atributos. Uno de esos atributos es la clase social. Entonces, en la estructura social, ¿qué miro? ¿Cómo se diferencian los individuos según edad, género, clase social, nivel educativo? Pero, más allá de las distintas acepciones del término estructura y con ello estructura social, la estructura es algo que se nos impone, es un elemento supraindividual.
es el resultado de las interacciones entre distintos sujetos sociales. La estructura es algo que se impone de distinta manera a los actores, a los sujetos, nos constriñe, regula nuestras maneras de obrar, nuestras maneras de pensar, nos condiciona. Es algo que nos pesa de distinta manera. Y del otro lado, por supuesto, la acción, que depende de la perspectiva, como dijimos que analicemos, bueno, la acción es creativa y en todo caso lo que tenemos que analizar es cómo esa acción produce estructuras, siempre en relación social con otros y otros grupos sociales. La acción como creativa, la acción que produce y reproduce estructuras, un ser creativo que negocia constantemente con esas estructuras también. Las estructuras son importantes, ¿por qué? Y porque permiten la interacción, permiten la relación social. Si pensamos que las reglas sociales son estructuras, son esas reglas las que nos permiten interactuar con los demás, entrar en contacto con otros y con otras. Entonces, las estructuras también son un medio para la acción. Sin estructuras sociales no hay sociedad posible. Ahora bien, esas estructuras muchas veces terminan favoreciendo a ciertos sectores sociales en detrimento de otros tantos grupos en la sociedad. Entonces, con Bourdieu vamos a estar mirando esa articulación estructura-acción a partir de los conceptos mediadores, de hábitos y estrategia. Bourdieu va a discutir las perspectivas objetivistas y subjetivistas, así como va a retomar qué es lo que cada una de ellas puede aportar para ese estructuralismo genético o constructivista que el autor nos propone. Retomemos algunas preguntas. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Tiene algo que ver con nuestras papilas gustativas? ¿Que nos guste cierto corte de carne? O cierta presentación de un plato de comida. ¿Por qué nos gustan ciertas músicas, ciertas canciones? ¿Por qué nos gustan ciertos colores? ¿Por qué nos gustan ciertos perfumes? Bueno, lo que vamos a estar pensando y reflexionando es cuál es el aspecto social de la construcción del gusto en relación con distintas cosas que nos rodean o con diferentes ideas que tomamos para orientar nuestra vida en la sociedad. Bourdieu fue un autor muy sensible a los problemas de la desigualdad social y esto claramente va a aparecer a lo largo de sus diferentes textos. Bourdieu aporta la noción de capitales, capital económico, capital cultural, capital social, capital simbólico, el capital visto como un recurso que nos permite acceder a distintas cosas. Vamos a ver con Bourdieu qué es este concepto de capitales. Y particularmente Bourdieu le va a dar mucha importancia a la idea de capital cultural. Y vamos a ver cómo ese volumen de capital cultural que tienen los distintos agentes en la sociedad puede conducir también a la producción y reproducción de desigualdades sociales. Y eso aparece también muy presente en las investigaciones que llevó adelante el autor con respecto a las instituciones escolares, con respecto también al nivel superior. Estos temas nos van a acompañar entonces en los inicios del programa de la materia. Nuestra primera unidad va a estar dedicada entonces a pensar, a reflexionar en algunos elementos fundamentales y centrales de la sociología de Pierre Bourdieu, en particular con relación a los conceptos mediadores, al análisis de los capitales, a cómo podemos aplicar estos conceptos mediadores y la noción de capitales al estudio del sistema educativo y el nivel superior, y distintos ejemplos que vamos a ir dando en las clases. También está el concepto de campo, que en su concepto de estructura, que a Bourdieu le va a permitir analizar cómo se producen y reproducen las estructuras en el marco de relaciones de poder y dominación. Pero a su vez que los agentes podemos ser productores y reproductores, también podemos ser
transformadores de esas estructuras. Y el concepto de campo nos sirve para poder entender este proceso. Bourdieu también nos va a introducir en la noción de clase social, porque la clase social, esto es el modo en que los agentes se vinculan con el sistema económico productivo. Esto, si tienen para vender su fuerza de trabajo, si son propietarios de los medios de producción, y si tienen para vender sus fuerzas de trabajo, qué tipo de capitales poseen para vender u ofrecer sus servicios en el mercado. Y el concepto de clase social nos va a acompañar a lo largo de la materia también. ¿Por qué? Porque nuestra materia va a tratar esta tensión-estructura-acción, pero también a partir de ciertos problemas sociales que nosotros vamos a reflexionar y que fueron muy importantes en la producción de la sociología contemporánea. La clase social es uno, y esto nos reenvía directamente al tema de la desigualdad social. Porque la desigualdad social es un tema vertebral de la sociología, es un tema fundamental en la sociología. Se ha producido mucho sobre este proceso, tanto en términos teóricos como empíricos, y nosotros vamos a trabajar con respecto a la desigualdad social, teniendo en cuenta, por un lado, la jerarquía que en algunas investigaciones y en algunas tradiciones tiene la clase social como un elemento o el elemento más importante para entender cómo se producen las desigualdades en la sociedad, pero también vamos a trabajar sobre otras perspectivas que ponen el acento en el carácter multidimensional de la desigualdad. Porque la clase social puede ser muy importante para entender cómo se produce la desigualdad. Pero también hay otras dimensiones que son importantes para entender la desigualdad social, que refieren a la desigualdad de género, a la desigualdad de raza, de etnia, y a otros también elementos de carácter interaccional, simbólico, que dan cuenta de cómo las desigualdades se producen y reproducen en la sociedad. La importancia de los estigmas, la importancia de las barreras, ¿no? La importancia de pensar en los techos y las puertas de cristal para entender cómo ciertos grupos sociales se ven más o menos perjudicados, ¿no?, por relaciones asimétricas o en el marco de relaciones asimétricas. También vamos a reflexionar o vamos a trabajar sobre un texto que se denomina Establecidos y Marginados, y es un texto muy interesante porque en ese texto lo que vamos a problematizar es cómo entender procesos de desigualdad y reproducción de poder, donde la desigualdad de ingresos, de clase social o de nivel educativo no es el elemento fundamental para entender cómo un grupo ejerce poder sobre otro, sino más bien cómo el tiempo de establecimiento en un barrio de un grupo respecto de otro genera que el grupo más viejo que habita en un lugar ejerza dominación y concentre poder respecto de otro grupo que vive hace menos tiempo. Y son grupos que habitan sectores, o comunidades populares. Y así todo, en esos ámbitos o barrios de trabajadores, que unos vivan hace más tiempo que otros, permite concentrar poder. Vamos a tratar también la noción de meritocracia en relación con el modo en que se producen y reproducen las desigualdades sociales. La meritocracia, que es un concepto que escuchamos muy habitualmente en los medios de comunicación, de parte de distintos dirigentes políticos, o en nuestra vida cotidiana. Esta idea de meritocracia como si la meritocracia fuera un tema o un aspecto respecto del cual algunos, por su esfuerzo, merecen más beneficios o privilegios que otros. Pero esta idea o esta perspectiva de la meritocracia ha sido sumamente debatida y ha sido sumamente criticada por toda una serie de trabajos que van a
mostrar cómo la meritocracia o el concepto de la meritocracia termina beneficiando a las élites que en base a este valor social terminan reproduciendo sus propios privilegios. Vamos a trabajar en relación a la idea de meritocracia y la de desigualdad, los criterios de, o a pensar en los criterios de justicia, injusticia, igualdad, desigualdad de oportunidades versus posiciones, porque esto también forma parte del debate presente, del debate contemporáneo. La desigualdad de posiciones o la igualdad de posiciones que tiene que ver de dónde partimos los agentes en la sociedad, los sujetos en la sociedad. Partimos todos con los mismos recursos para luego poder obtener tal vez mayores recompensas que otros conforme a nuestro esfuerzo. Y si no partimos todos del mismo lugar, con los mismos recursos, viviendo con las necesidades básicas satisfechas, con el acceso a la misma calidad educativa o la misma calidad de salud, si no partimos todos del mismo lugar, ¿es posible proponer una igualdad de oportunidades? Esto es, darle más oportunidades de o reponer aquellos problemas que la desigualdad de posiciones contiene en sí misma. Bueno, esto es un debate, es una tensión que la vamos a visitar también en nuestra materia. La tensión estructura-acción acá, ¿cómo la vamos a visualizar? Bueno, están las perspectivas que consideran que la estructura, esto es la posición que ocupamos con relación a los medios de producción, a los procesos económico-productivos, son fundamentales para entender cómo podemos orientar nuestras acciones, cómo en todo caso las desigualdades se entienden por esta posición en la estructura social, pero también vamos a trabajar sobre las capacidades, esta idea de capacidades individuales para poder sortear estas desiguales o asimétricas posiciones en la estructura social. Por último, vamos a trabajar con la unidad de acción colectiva. En la unidad de acción colectiva lo que vamos a estar, o respecto de lo que vamos a estar analizando, reflexionando, es cómo en el marco de ciertas condiciones estructurales o coyunturales que los sujetos consideran adversas, deciden actuar colectivamente para transformarlas. ¿Qué criterios de justicia e injusticia movilizan los distintos actores para actuar colectivamente y transformar aquello que consideran los perjudica? Y aquí vamos a ver qué es una acción colectiva en los términos de la bibliografía sobre el tema. Si vemos muchos estudiantes sentados en el pasto, charlando, tomando mate, ¿eso sería una acción colectiva? En los términos de la bibliografía no, son muchos estudiantes juntos compartiendo un espacio y un momento de recreación, de diálogo, escuchando tal vez alguna charla. Ahora bien, si esos mismos estudiantes están todos juntos en el pasto, en un predio, con banderas que dicen más presupuesto para la universidad, que tienen una suerte de demandas y de reclamos hacia el Estado o hacia la autoridad universitaria, esto ya es una acción colectiva. Porque implica reclamo, implica demanda, implica un acto político que aspira a transformar situaciones y condiciones que esos actores de manera colectiva consideran adversos. Si vemos un grupo de personas en un micro naranja, todas juntas, yendo a pasar el día a un club,
Eso no es una acción colectiva en los términos de la bibliografía. Ahora, si vemos esas mismas personas en un colectivo naranja, ya colectivo naranja no sé si hay muchos, pero en un colectivo, yendo a una marcha para reclamar por aumento de salarios, para reclamar por planes sociales, para participar de la marcha del 24 de marzo. Bueno, eso ya es una acción colectiva, porque son sujetos que en conjunto están reclamando y demandando colectivamente por algo. Bueno, todo esto lo vamos a problematizar en esa unidad. ¿Cuáles son las condiciones para que la acción colectiva se pueda viabilizar, vehiculizar? Estos son aspectos que vamos a problematizar en esa última unidad, donde también la atención estructura-acción va a estar acompañándonos para dar cuenta de cómo la bibliografía problematiza este tema. Entonces, en el próximo video vamos a comenzar con nuestro primer autor, que es Pierre Bourdieu, y vamos a empezar a problematizar su perspectiva teórica, metodológica, analítica, e introducir ya los conceptos mediadores.